Lectura del libro de Isaías. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos. ¿Acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirándole al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Y les mandó que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida. Hacernos comprender estos milagros de amor, de misericordia. Los milagros palpables del Señor Jesús, que vienen a transformar la vida, para que así podamos ser testimonio de su amor. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. En este día domingo, Día del Señor, donde el profeta Isaías invita a ser fuertes, a no temer, porque el que está en constante oración, la misericordia de Dios y su justicia actuará. Llegará el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces hará esta afirmación. Se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mundo. Porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. Es una gran pregunta que tenemos que hacernos. En los momentos difíciles que se nos presentan en la vida, ¿tienes fe? ¿Te abandonas en la oración?
¿Realmente le das el primer lugar a Dios? ¿O te dejas llevar por la desesperación? ¿Por la angustia? ¿Por el pecado que te arrastra a la muerte? Por eso ten fe. Dios está contigo. Y si amas al Señor, ten fe, que ante los momentos adversos verás su gloria. Ahora nos unimos al salmista. Alaba, alma mía, al Señor, porque el Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, da pan a los que no tienen. El Señor libera a los cautivos. Dios hace milagros, porque abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, porque Dios sustenta al huérfano y a la viuda. Y lo imposible es posible, porque transforma el camino de los malvados. Y Él hace obras grandes y maravillosas para el que cree. La lectura de la carta del apóstol Santiago nos invita a no mezclar la fe con la excepción de personas. Y por eso pone ese ejemplo. Suponer que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís: tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís: tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, hará este signo de pregunta: ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndonos en jueces de criterios inicuos? Por eso el apóstol hará esta inquietud a través de esta pregunta: ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Por eso nosotros, como hijos de Dios elegidos a través del bautismo, no debemos discriminar a ninguna persona, sino debemos tratarla con amor, respeto, porque todos son hijos de Dios. Ahora todos debemos hacernos esta pregunta: ¿cómo tratamos a los demás? ¿Tenemos realmente sinceridad del corazón o tratamos a las personas como nos conviene? Porque hay dos mandamientos bien importantes. Uno, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a mi prójimo como a mí mismo. Ahora en el Evangelio veremos que el Señor deja el territorio de Tiro y Sidón, estas ciudades paganas, camina el mar de Galilea atravesando la Decápolis. Es un grupo de ciudades a oriente del Jordán, de población predominante o exclusivamente helenística, territorialmente bajo soberanía judía, liberadas en el año 63 a.C. por Pompeyo y puestas bajo el gobierno directo del gobernador romano de Siria, probablemente con el fin de favorecer la helenización de otras regiones, o por lo menos de obstaculizar su judaización. El Señor se encontrará y le presentarán un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándole a la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, que eso significa ábrete. Esos gestos preliminares del milagro se encuentran en un paralelo exacto en la curación del ciego, en el capítulo 8, verso 22 al 23. En varios relatos de curaciones el evangelista anota este gesto del Señor Jesús que se aparta de la gente. El don de la salud física y de la fe es fruto de un encuentro profundo con Cristo, que con frecuencia puede ser impedido por la dispersión entre la gente y por ese sensacionalismo, y es un rasgo que podemos relacionar con la teología del secreto mesiánico, que es muy típica en el Evangelio de San Marcos, cuando el Señor mete sus dedos en los oídos y su saliva le tocó la lengua. Es algo interesante ver las acciones del Señor Jesús, que parece ser un hecho misterioso. La curación del sordomudo se desarrolla en dos momentos. Primero, Jesús abre los oídos al sordo, en el verso 33b, de tal modo que pueda oír lo que el oído no oyó. 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Esto indica la apertura del corazón que Cristo realiza en su comunidad, para que esté en condiciones de acoger el Evangelio. Este es el primer fundamento de la misma fe, que viene de la escucha. Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en ella misma, una escucha en sentido pleno. Solo después brota la palabra. Después de haber recobrado el oído, se soltó la atadura de su lengua, del sordomudo, y hablaba correctamente. Verso 35. Pero antes de que eso suceda, el Señor Jesús coloca la propia saliva sobre la lengua del mudo. Tal vez es una alusión a la antigua praxis bautismal. En efecto, la saliva es señal del Espíritu, como soplo solidificado.
Lo que Jesús, suspirando en el verso 34, realiza aquí es una especie de insuflación en la cual comunica su espíritu. Es el don de la nueva vida, por la cual el hombre se convierte en criatura nueva. Este gesto que Jesús recuerda el soplo vital que Dios inspiró en el hombre de la primera creación. Génesis capítulo 2, verso 7. Para recibir su nueva palabra creadora es necesario el don de su espíritu. Esta es la experiencia que realizaron los discípulos en Pentecostés, cuando con la venida del Espíritu Santo comprendieron todo lo que el Señor les había dicho. San Juan capítulo 14, verso 26. Se soltó el nudo de su lengua y comenzaron a hablar. Hechos capítulo 2, verso 4. Proclamando las maravillas de Dios. Hechos capítulo 2, verso 11. Al doble gesto que el Señor Jesús añade, éfeta, ábrete, como en todos los sacramentos en los cuales el gesto y la palabra forman un único signo eficaz. En efecto, la palabra del Señor Jesús es creadora y realiza lo que los gestos simbolizan. En consecuencia, el mudo se puso a hablar correctamente. Es importante la conexión que existe entre el oír y el hablar. Solo quien ha sido curado en su oído y puede escuchar, puede también hablar. Pero entre el oír y el hablar, lo que es determinante es el don de su espíritu. Pero si no se tiene fe, de lo contrario, también lo que se escucha es simple. Letra que mata y no espíritu que vivifica. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El Señor mira al cielo, suspira. Indica una actitud de oración dirigida al Padre, fuente de la salvación que el Señor Jesús realiza en la historia concreta de los hombres. El suspiro, entre los evangelistas, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, pone en evidencia la participación profunda y sufrida del Señor Jesús en el mal por el cual están afectadas las personas que se dirigen a Él, suplicando, donde veremos la misericordia de Dios. Éfeta es una palabra aramea que, explicada por la expresión griega correspondiente, es un elemento característico en los antiguos relatos de los hechos milagrosos. Pero aquí, el uso de este término se justifica por el hecho de que el arameo era el idioma natural empleado por el Señor Jesús cuando le hablaba a la gente. Por último, veremos la recomendación del Señor Jesús, que dirá que no le digan a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y hasta el asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El asombro y la alabanza a Dios por el milagro realizado se manifiesta en los labios de la gente con una aclamación de carácter casi litúrgico, en el cual existe toda la convicción de la comunidad creyente, que reconoce la obra del Señor Jesús, la realización de la salvación preanunciada por Isaías para los tiempos mesiánicos. Es la maravilla que se da hacia el misterio de la presencia de Cristo, todo lo ha hecho bien, y que será una afirmación mesiánica, donde Dios manifiesta el amor de su Hijo para salvar a la humanidad. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que has enviado a tu Hijo Jesús, que nos muestra el reino, esa buena noticia, de saber escuchar el corazón, de sanar y liberar, de dar ese propósito de vida. Y a la luz del Espíritu Santo, nosotros como creyentes, recibir estos regalos que transforman nuestra vida. Y así poder dar testimonio, que nos une al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización. Y el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón, que como Hijo de Dios se nos invita a orar unos por otros, orar por el mundo, por los gobernantes, para que sepan dirigir una nación, alejar toda ley de muerte y tener compromisos para dar dignidad a sus hermanos, en la parte social, económica, crear trabajos dignos, cuidar la educación de nuestros niños y jóvenes, que serán el futuro del mañana, dar calidad de vida a sus hermanos. También pedimos por las familias, el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que unen sus vidas en el santo matrimonio, y así bendecir sus generaciones futuras. Que en estos momentos de pandemia que sufre la humanidad, se nos invita a revisar nuestra vida, a dejar todo miedo, pánico, porque nuestra vida está en Dios. Pero hay que tomar decisiones para dejar el pecado y vivir en la libertad de los hijos de Dios. Entrega tu corazón, tu vida, para que el Señor pueda quitar toda sordera y toda mudez,
que puedas entender que te creó por amor. No eres un accidente, como tú piensas, o esas situaciones difíciles que has vivido y pensando que Dios no escucha tu oración. Pero quiero decirte a ti que el Señor pagó por ti en la cruz para quitar esa tristeza, soledad, angustia, depresión y poder sanar esas situaciones negativas que viviste en alguna etapa de tu vida. Que no estás solo. Es descubrir el regalo de la oración, entrar en esa intimidad con Dios para descubrir ese propósito de vida. Que a pesar de los momentos difíciles que has vivido, el Señor viene a traer la paz, a dar esperanza, a restaurar tu vida, para que en ti se puedan cumplir sus promesas. Pero debemos ser constantes en la oración, estar atentos para vencer a ese enemigo que nos quiere perseguir y llevarnos al abismo de la muerte, que es el diablo y Satanás, que viene a engañar, a matar, a robar y a destruir, para que tomes malas decisiones en tu vida, recurriendo a cosas ocultas, a la brujería, a la hechicería, que te hace creer que con lectura de cartas, baños, riegos o amuletos vas a poder salir adelante, pero es una mentira, porque son cadenas, ataduras, maldiciones, y así poder llevarte a la condenación eterna. Pedimos por aquellas personas que están consumidas por los vicios, el alcohol, la drogadicción, la pornografía, juegos al azar, que se han hecho daño como personas, pero también a los demás. Créele a Dios y renuncia a ese egoísmo, a esos miedos. Dios cree en ti, falta que tú le creas a Él, y así poder descubrir su santa voluntad. Ahora oramos por todas las personas que han sido contagiadas por el coronavirus, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte, que estamos orando por ustedes, clamando al Señor el milagro de la vida, como también seguimos orando por otros hermanos nuestros que sufren de enfermedades, tanto físicas como mentales, para que la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, te sanen, te liberen, y que a pesar de esos momentos difíciles que estás viviendo, el Señor está contigo. Es creer en sus promesas, es confiar en Él porque tiene palabras de vida eterna, que se harán vida en tu vida. Como también pedimos por aquellos hermanos que han perdido sus seres queridos, que no están solos, que Dios está con ustedes, que en esos momentos difíciles que viven por la pérdida de este hermano, miren a la cruz y el Señor les dará la fortaleza para seguir adelante. Dale, Señor, descanso eterno y brilla para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A pesar de los momentos difíciles que has vivido, el Señor siempre está contigo. Es abrazar la cruz, reclamar sus promesas y esperar en el momento indicado ese kairos, esa bendición de Dios en tu vida, porque tú y yo hemos nacido para ver su gloria y su bendición. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.